Me enteré de la boda por una fotografía que no era para mí. Apareció en una historia resubida por la amiga de una amiga. Una de esas cosas que ves sin querer mientras scrolleas sin pensar en nada. Dos figuras bajo las lámparas doradas de un salón parisino. Ella con un vestido blanco que parecía arder bajo las luces. Mis hermanos estaban detrás del novio, incómodos en smoking prestado, con esas sonrisas forzadas de quien intenta parecer que pertenece a un lugar al que nunca lo invitaron de verdad. Tardé unos segundos en procesarlo, como cuando ves algo tan absurdo que tu cerebro se niega a aceptarlo de inmediato. Después llegó su mensaje, directo y frío, como si terminar un matrimonio fuera algo que se resuelve con una notificación de calendario. Lo leí 2 veces, no para entender las palabras, sino para medir cuánto podían lastimarme todavía. El shock es ruidoso al principio y después se vuelve silencioso. En ese silencio que vino después, abrí el cajón donde guardábamos los pasaportes y las cintas métricas olvidadas, y empecé a hacer una lista. Era una lista limpia, práctica, sin emociones por el medio. Escrituras, títulos de propiedad, seguros, matrículas de coches, certificados de tasación, todo lo que habíamos conseguido juntos y todo lo que habíamos sido tan descuidados como para poner solo a mi nombre, porque yo era la que se encargaba de renovar, archivar, asegurar, recordar las fechas importantes. Mis manos estaban firmes mientras escribía. Mi corazón no lo estaba, pero la firmeza es algo que puedes elegir más de una vez, aunque todo lo demás se esté cayendo a pedazos. Al caer la tarde, la lista se había convertido en un mapa. No estaba planeando venganza, eso sería demasiado dramático y yo nunca fui de dramas. Estaba planeando una salida ordenada, con todo en su lugar. Si él me quería fuera de su vida, me iría con las partes que todavía legalmente me pertenecían. Los muebles que yo había elegido después de meses mirando catálogos, los coches que yo mantenía al día con las revisiones, las obras de arte que yo aseguraba cada año, las garantías registradas con mi correo electrónico, ese montón silencioso de papeles que decían, en tinta negra, quién realmente tenía la responsabilidad de cada cosa. Cuando finalmente me fui a dormir, lo hice en la cama de invitados, rodeada de cajas que ya había etiquetado con fechas y destinos. No lloré esa noche. Ya tendría tiempo para llorar después, cuando todo esto terminara. Me levanté con las primeras luces y empecé a sacar más papeles. Había archivadores completos de documentación que nunca pensé que tendría que usar así. Contratos de compra, facturas antiguas, correos impresos donde yo aparecía como la única responsable de prácticamente todo lo que teníamos. La casa en las afueras de Madrid, esa mansión que él siempre presumía, pero que estaba escriturada solo a mi nombre, porque yo había dado el enganche y manejado toda la hipoteca. Los 3 coches en el Innocentosism Garaje, todos con mi nombre en el registro, porque yo era la que se ocupaba de las inspecciones técnicas y los seguros. Hasta las antigüedades que decoraban el salón estaban aseguradas bajo mi póliza personal. Había una ironía amarga en todo esto. Durante años él me había dicho que yo era demasiado controladora con el papeleo, que me preocupaba demasiado por tener todo documentado y actualizado. Ahora ese control obsesivo iba a ser exactamente lo que me sacaría de esto con algo más que recuerdos amargos. Separé los documentos en montones, los que necesitaba copiar, los que necesitaba certificar, los que tendría que presentar ante un abogado. Cada montón era una parte de la vida que habíamos construido juntos y que ahora yo iba a desarmar pieza por pieza con la misma precisión con la que la habíamos armado. La rabia vino después, cuando terminé de organizar todo. No era una rabia explosiva, de esas que te hacen gritar o romper cosas.
Era algo más frío, más calculado, una rabia que se asentaba en el pecho y te daba claridad en lugar de confusión. Él había elegido casarse con otra en París, con mis hermanos como testigos, sin siquiera tener la decencia de decírmelo antes. Había esperado a que la foto circulara, a que yo me enterara por las redes sociales como cualquier desconocida. Eso decía todo lo que necesitaba saber sobre cuánto le importaba yo realmente. Pero si pensaba que me iba a quedar llorando en un rincón mientras él empezaba su vida nueva, estaba muy equivocado. Mis hermanos. Eso era lo que más me dolía, si soy sincera. Verlos ahí, parados detrás de él como si nada, sonriendo para la foto, celebrando su boda mientras yo seguía casada con él legalmente. No podía entenderlo. Habíamos crecido juntos. Nos habíamos cuidado cuando nuestros padres no estaban. Yo los había ayudado con dinero más veces de las que podía contar. Y así me pagaban, eligiendo su lado sin siquiera preguntarme mi versión de la historia. Guardé el teléfono en el cajón sin contestar sus llamadas. Si querían explicaciones, tendrían que esperar. Yo tenía cosas más importantes que hacer que escuchar justificaciones. Esa noche me senté en el estudio con una copa de vino tinto de Rioja y miré la lista completa. Era más larga de lo que había imaginado. Casi 15 años juntos habían acumulado mucho, y resulta que la mayor parte estaba a mi nombre. La casa, valuada en casi 2 millones de euros. 2 de los 3 coches, incluyendo el Mercedes que él tanto adoraba. La colección de arte que habíamos comprado en subastas, toda asegurada bajo mi nombre. Muebles antiguos, algunos heredados de mi familia, otros comprados en anticuarios de Barcelona y Sevilla. Incluso las membresías del club, las cuentas de servicios, todo pasaba por mí. Calculé mentalmente mientras bebía el vino despacio. Si vendía todo de forma ordenada, con tasaciones profesionales y sin apuros, podría salir de esto no solo entera, sino con suficiente para empezar de nuevo donde quisiera. Lejos de Madrid, lejos de los recuerdos, lejos de una vida que ya no existía excepto en papeles que estaba a punto de cancelar. La idea me dio una sensación extraña, algo entre alivio y vértigo. Después de tantos años construyendo algo con alguien, la posibilidad de destruirlo todo y empezar de cero se sentía casi liberadora. Terminé el vino y abrí mi laptop. Busqué abogados especializados en derecho de familia y propiedad. Leí reseñas, comparé honorarios. Necesitaba a alguien bueno, alguien que entendiera que esto no era un divorcio emocional, sino una operación quirúrgica. Quería recuperar lo que era mío por derecho, no por despecho. Marqué 3 nombres y decidí que llamaría a primera hora de la mañana. Antes de cerrar la computadora, busqué también empresas de mudanzas, tasadores de arte, agentes inmobiliarios. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Me quedé despierta hasta tarde, mirando la casa a mi alrededor. Cada objeto tenía una historia, un momento compartido, una decisión tomada juntos que ahora parecía haber sido solo mía. El sofá que elegimos después de discutir durante semanas sobre el color, la lámpara que compramos en aquel viaje a Valencia, los cuadros que colgamos un domingo lluvioso mientras discutíamos sobre si estaban derechos o no. Todo eso iba a desaparecer, iba a convertirse en lotes de subasta y recibos de venta. Y por primera vez en días, eso no me pareció triste, me pareció necesario. Cuando finalmente apagué las luces y volví a la cama de invitados, me di cuenta de algo. Ya no estaba en shock, estaba en modo de acción, y eso, descubrí, era mucho mejor que quedarse paralizada esperando a que alguien más decidiera mi futuro. Mi futuro iba a ser exactamente lo que yo construyera con mis propias manos, usando los mismos documentos que alguna vez firmé
pensando que estábamos construyendo algo juntos. La diferencia era que ahora sabía que lo único permanente en la vida es lo que llevas en tu nombre, no en tu corazón. La mañana siguiente me senté frente a una abogada de propiedad que hablaba en párrafos tan ordenados como el pliegue perfecto de su blazer gris. Había elegido su despacho porque las reseñas decían que era meticulosa hasta el punto de ser obsesiva, y eso era exactamente lo que necesitaba. Revisó las escrituras y las facturas de compra que yo había traído en una carpeta azul, señalando mi nombre donde aparecía una y otra vez, en el título de la mansión, en los registros de los coches, en las pólizas de seguro del arte. La gente piensa que el matrimonio hace que todo sea compartido automáticamente. El papeleo muchas veces dice lo contrario. Ella no me prometió un triunfo emocional ni me dio palmaditas de consuelo. Me prometió procedimiento, y esa promesa fue suficiente para mí. Se llamaba Cristina Valverde y tenía ese tipo de eficiencia que te hace sentir que todo va a salir bien, aunque el mundo se esté cayendo. Me explicó que en España, a pesar de estar casados, los bienes privativos son los que pertenecen a uno solo de los cónyuges, especialmente si fueron adquiridos antes del matrimonio o están registrados únicamente a nombre de uno. La casa estaba a mi nombre desde antes de casarnos porque yo di el enganche completo con mi herencia. Los coches también, porque siempre fui yo quien se ocupó de comprarlos y registrarlos. El arte, los muebles antiguos, todo tenía una historia de facturas y documentos que me respaldaban. Cristina revisó cada papel con una concentración que parecía casi religiosa, haciendo anotaciones en los márgenes con una pluma que nunca dejaba de moverse. Me dijo que necesitábamos actuar rápido pero con inteligencia. Primero, notificaciones formales ante notario. Después, tasaciones profesionales realizadas por peritos colegiados que pudieran defender sus números ante cualquier cuestionamiento. Inventarios fotográficos de cada habitación con timestamps que demostraran el estado exacto de todo en un momento específico. Necesitábamos números de serie, certificados de procedencia, informes de condición para cada pieza importante. Todo tenía que estar tan documentado que ni el mejor abogado del mundo pudiera encontrar un hueco por donde atacar. Contraté a una empresa de subastas con reputación de discreción y organización implacable. Vinieron a la casa como cirujanos, etiquetando, registrando, asignando números de lote que convertían el sentimiento en inventario puro. Mientras tanto, abrí una cuenta bancaria nueva en un banco diferente, una que solo yo conocía. Alquilé una oficina pequeña por 3 semanas en un edificio anónimo cerca de Chamartín, un lugar para apilar contratos, guardar discos duros de respaldo y contestar llamadas sin tener que escuchar pasos en el pasillo de mi propia casa. No les hablé a mis hermanos. Un mensaje a ellos hubiera sido una súplica, y yo había terminado de suplicar el día que vi esa foto. En lugar de eso, mandé correos a las aseguradoras, a la inmobiliaria, al gerente del concesionario, a la empresa de almacenamiento. Las respuestas llegaban con la misma neutralidad profesional que yo estaba tratando de aprender, palabras sin emoción que confirmaban recibos y procedimientos. Cristina me recomendó un tasador de arte que había trabajado para casas de subastas internacionales. Se llamaba Javier. Era un hombre delgado con gafas finas que tocaba los cuadros como si fueran sagrados. Pasó 2 días completos en la casa, fotografiando cada pintura desde 4 ángulos diferentes, revisando firmas con una lupa, consultando catálogos antiguos en su tablet. Me explicó que el mercado español de arte estaba fuerte,
especialmente para piezas de artistas catalanes y vascos que teníamos en el comedor. La colección completa podría alcanzar cifras que me sorprendieron cuando las escuché en voz alta. Anoté cada número en mi cuaderno, sintiendo cómo las cifras se convertían en posibilidades de una vida nueva. Los siguientes días fueron una cadena de llamadas y reuniones. El tasador de bienes raíces vino con un asistente y pasó 4 horas midiendo, fotografiando, comparando con ventas recientes en la zona. La mansión, me dijo, estaba en una ubicación privilegiada y con el mercado actual podríamos obtener un precio excelente si no teníamos prisa. Le dije que no tenía prisa, pero tampoco tiempo que perder. Necesitaba una valoración seria que pudiera defender en cualquier contexto legal. Me la entregó 3 días después en un informe de 40 páginas con comparables, análisis de mercado, proyecciones, todo impecable, todo defendible. Los coches fueron más simples. Llamé al concesionario oficial de Mercedes, donde siempre llevaba el que él tanto presumía. El gerente me conocía, porque yo era quien agendaba todas las revisiones, quien pagaba las facturas de mantenimiento, quien tenía la tarjeta de cliente preferencial. Le expliqué que necesitaba una tasación formal del vehículo y me la dio en 24 horas. El otro coche, un Audi que usaba para el día a día, lo tasó un perito independiente recomendado por Cristina. Los números coincidían con lo que esperaba. Todo estaba saliendo como había planeado, cada pieza cayendo en su lugar con una precisión que casi daba miedo. Hubo momentos en esos días en que la realidad de lo que estaba haciendo me golpeaba como una ola fría. Estaba desmantelando 15 años de vida compartida con la eficiencia de quien liquida un negocio que dejó de ser rentable. Había algo brutal en eso, algo que me hacía cuestionar si me estaba volviendo demasiado fría, demasiado calculadora. Pero después recordaba la foto, recordaba sus caras sonriendo en París, mientras yo seguía aquí creyendo que teníamos un matrimonio, y la duda se evaporaba. Él había tomado su decisión sin consultarme. Yo estaba tomando la mía sin pedirle permiso. Cristina me aconsejó que documentara todo en video también. Alquiló los servicios de un documentalista legal, uno de esos profesionales que graban inventarios para seguros y herencias. Llegó con su cámara y sus luces portátiles y filmó cada rincón de la casa, cada mueble desde varios ángulos, cada cuadro con su etiqueta de lote visible. Su voz en off narraba fechas, descripciones, números de inventario. Todo quedaba registrado con una precisión que hacía imposible cualquier alegato futuro de que yo había escondido o malvendido algo. La transparencia absoluta era mi mejor defensa. Entre reunión y reunión, yo seguía viviendo en esa casa que ya empezaba a sentirse ajena. Dormía en la habitación de invitados, cocinaba lo mínimo, evitaba los espacios que más recuerdos tenían. El estudio donde solíamos leer juntos los domingos. La terraza donde desayunábamos en verano. La bodega donde elegíamos vinos para cenas que ahora parecían haber sucedido en otra vida. Me movía por la casa como un fantasma que ya está despidiéndose, sabiendo que cada día ahí era uno menos antes de cerrar esta etapa para siempre. Las notificaciones legales se enviaron en la 3ª semana. Cristina las redactó con un lenguaje que era imposible malinterpretar. Se informaba formalmente de mi intención de ejercer mis derechos sobre los bienes privativos que me correspondían legalmente. Se adjuntaban copias certificadas de todas las escrituras, registros, facturas de compra. Se establecía un plazo razonable para cualquier objeción formal, aunque Cristina me advirtió que, dada la claridad de la documentación, sería difícil que alguien pudiera objetar nada con fundamento legal.
Las notificaciones se enviaron por conducto notarial, con acuse de recibo, todo tan oficial que eliminaba cualquier posibilidad de malentendidos. También actualicé mi testamento en esos días. Fui al notario con Cristina y redactamos uno nuevo que reflejaba mi nueva realidad. Mis hermanos ya no aparecían como herederos. En su lugar, dejé todo a organizaciones benéficas que yo había apoyado durante años y a 2 primas que siempre habían estado ahí cuando las necesité. El notario me preguntó si estaba segura, si no quería pensarlo mejor. Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Firmé cada página con la misma determinación con la que estaba firmando el fin de una época. Los días se volvieron una rutina de llamadas, revisiones de contratos, confirmaciones de fechas. La empresa de mudanzas me mandó un cronograma detallado de cuándo vendrían, qué se llevarían primero, cómo embalarían las piezas más delicadas. La casa de subastas me envió el catálogo preliminar donde aparecían fotos profesionales de los muebles y el arte, con descripciones que hacían que todo sonara más importante de lo que parecía cuando simplemente vivías rodeada de esas cosas. Ver nuestras pertenencias convertidas en lotes numerados era extraño y liberador al mismo tiempo. Contraté también a un contador para que llevara registro exacto de cada transacción. Cada pago que entraba, cada gasto que salía, todo quedaba registrado en hojas de cálculo que actualizábamos semanalmente. La transparencia no era solo una estrategia legal, era una forma de mantenerme anclada a la realidad de que esto era un proceso administrativo, no una venganza emocional. Los números me daban una claridad que las emociones no podían darme. Cada euro contabilizado era un paso más hacia la libertad. Una tarde, mientras revisaba contratos en la oficina que había alquilado, me di cuenta de que hacía días que no lloraba. Al principio me sentí culpable, como si debiera estar más destrozada, más afectada. Pero la verdad era que el trabajo me había dado un propósito que el llanto nunca podría darme. Estaba construyendo mi salida con la misma dedicación con la que alguna vez construí una vida que creí que duraría para siempre. Solo que ahora construía para mí sola, y eso, descubrí, tenía su propia belleza oscura. El primer camión llegó antes del amanecer 2 días después. Los de mudanza se movían por la mansión con zapatos de suela suave, envolviendo bronce y nogal y cristal, un ballet de mantas y cinta adhesiva que transformaba objetos en paquetes anónimos. Me quedé en la cocina tomando café mientras veía cómo desarmaban el comedor, ese espacio donde habíamos celebrado cenas con amigos que ahora probablemente estarían del lado de él, compartiendo teorías sobre por qué nuestro matrimonio había terminado. La mesa grande de madera maciza, que había elegido después de visitar 5 tiendas diferentes, salió por la puerta principal cargada entre 4 hombres que gruñían por el peso. Sabía exactamente cuánto pesaba, porque yo había ayudado a decidir las dimensiones, el tipo de madera, el acabado. Cada detalle había sido una decisión nuestra que ahora se convertía solo en mía para deshacer. La casa de subastas había programado previews en incrementos de 30 minutos. Compradores potenciales llegaban escoltados por un asistente con portapapeles y voces bajas, caminando por las habitaciones como si estuvieran en un museo. Los veía detenerse frente a los cuadros, revisar la parte trasera de los muebles buscando marcas de fabricante, pasar los dedos por el terciopelo de las sillas del siglo XIX que habíamos comprado en una subasta en Barcelona. Las cosas bellas tienen una forma de convertirse en números con una velocidad asombrosa. Yo firmaba documentos sin parar, autorizaciones de venta, confirmaciones de lotes, acuerdos de comisión.
Mi muñeca dolía como si fuera una bisagra oxidada que alguien estaba forzando a seguir funcionando. Hubo momentos que dolieron más de lo que esperaba. Ver salir por la puerta la pequeña pintura al óleo de nuestra primera vacación juntos en San Sebastián, con el marco todavía marcado por un golpe de aquella mudanza hace 7 años. Embalar las copas de cristal que habíamos brindado en Año Nuevo tantas veces que había perdido la cuenta. Cada objeto que salía llevaba consigo un recuerdo específico, una conversación, una risa, una discusión tonta sobre dónde colocarlo. Pero cada pinchazo de dolor estaba contenido por el hecho de que cada entrega estaba documentada, cada pago procesado, cada paso legal hasta la última coma. Al dolor le gusta el caos. Yo le estaba dando carpetas y recibos en su lugar. Los primeros días fueron los muebles grandes. El sofá del salón donde habíamos pasado tantas tardes viendo películas salió envuelto en plástico, como un cadáver enorme. Las estanterías de la biblioteca, vacías ya de libros que había empacado yo misma la semana anterior, dejaron marcas rectangulares en la pared donde el papel pintado se había mantenido intacto mientras el resto se desvanecía con el sol. La cama de la habitación principal, esa que nunca volví a usar después de enterarme de la boda, se desarmó en piezas que los de mudanza bajaron por las escaleras con cuidado profesional. Me pregunté brevemente si él sabría que todo esto estaba pasando, si alguien le habría contado. Decidí que no me importaba. Después vinieron las antigüedades. Un especialista de la casa de subastas supervisaba personalmente el embalaje de las piezas más valiosas. Una cómoda francesa del 18 se envolvió en mantas especiales y se aseguró en un cajón de madera hecho a medida. Los candelabros de plata que habían pertenecido a mi abuela se fotografiaron desde todos los ángulos antes de guardarse en cajas forradas de terciopelo. Cada pieza tenía una ficha con su número de lote, su descripción, su precio estimado. Ver la vida convertida en catálogo era surreal y liberador en partes iguales. Ya no eran nuestras cosas, eran mercancía en tránsito hacia nuevos dueños que les darían nuevas historias. La cocina se vació en una tarde. Los electrodomésticos de alta gama que yo había insistido en comprar porque me gustaba cocinar, todos con garantías registradas a mi nombre, se desconectaron y se llevaron. La cafetera italiana que usábamos cada mañana, las ollas de cobre que colgaban de un rack que ahora dejaba agujeros en la pared, los cuchillos japoneses que había coleccionado durante años, cada uno en su funda individual, todo empacado, etiquetado, inventariado. El silencio que dejaron era tan denso que podía sentirlo contra la piel como una presión física. A mitad de la semana, la mansión empezó a sonar diferente. Sin alfombras y cortinas que absorbieran el ruido, el sonido rebotaba desde el mármol hasta el vidrio, un eco hueco que hacía que la casa sintiera que ya nos había olvidado. Mis pasos resonaban cuando caminaba por las habitaciones vacías, haciendo la verificación final con el tasador. Él ponía marcas de verificación prolijas junto a espacios vacíos en su tablet, confirmando que cada ítem del inventario había sido removido según lo planeado. La propiedad había dejado de ser un hogar para convertirse en una estructura vacía con valor de mercado. Los cuadros fueron de lo último en salir. Contraté a un conservador de arte para que supervisara su embalaje. Cada pintura se envolvió primero en papel libre de ácido, después en burbujas de aire, finalmente en cajas de madera hechas a medida. El conservador tomaba notas sobre el estado de cada pieza, fotografiaba cualquier imperfección, documentaba todo con una minuciosidad que rayaba en lo obsesivo. Cuando la última caja se cerró, las paredes mostraban rectángulos más claros donde los cuadros habían protegido la pintura del paso del tiempo.
fantasmas de arte en paredes que pronto ya no serían mías. Hubo un momento, creo que fue el cuarto día, en que me senté en el suelo del salón vacío y simplemente miré alrededor. La casa se veía enorme sin muebles, los techos más altos, las ventanas más grandes. Podía ver cada imperfección que los muebles habían escondido. Una grieta pequeña en el yeso, una mancha de humedad en una esquina, los arañazos en el suelo de madera donde habíamos arrastrado el sofá sin cuidado. Era la misma casa donde había vivido tantos años, pero se sentía completamente ajena, como si nunca hubiera sido mía realmente. Me pregunté si él se sentiría así cuando finalmente viniera y viera lo que quedaba. La idea me dio una satisfacción fría que no intenté reprimir. Los de la empresa de mudanzas trabajaban con una eficiencia que era casi hermosa. Tenían un sistema para todo. Primero embalar por habitación, después numerar las cajas, finalmente cargar según el peso y fragilidad. El jefe del equipo, un hombre mayor llamado Rafael, que había visto probablemente cientos de mudanzas en su vida, me trató con una cortesía distante que agradecí. No hizo preguntas, no ofreció consuelo no solicitado. Solo hacía su trabajo con profesionalismo, y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Gente que tratara esto como el trabajo que era, no como el drama que podría haber sido. Los días se fundían uno en otro. Despertar temprano, supervisar el embalaje, firmar documentos, verificar inventarios, volver a la cama de invitados, que ahora era la única cama que quedaba en toda la casa. Comía poco, dormía menos. Funcionaba con una energía nerviosa que sabía que no era sostenible, pero que necesitaba para llegar hasta el final. Cristina pasaba cada 2 días para revisar el progreso. Traía papeles nuevos para firmar. Confirmaba fechas de las subastas que ya estaban programadas. Me decía que lo estaba haciendo bien, que todo iba según lo planeado. Sus palabras eran como anclas que me mantenían enfocada cuando el cansancio amenazaba con desmoronarme. Al final de la semana, solo quedaba la cama de invitados, una mesita de noche, 2 lámparas y mi maleta. El resto de la mansión era un espacio vacío, lleno de ecos y marcas en las paredes. El tasador vino para la verificación final, caminando conmigo por cada habitación, poniendo tics junto a espacios vacíos en su checklist digital. La propiedad había sido despojada de todo excepto su estructura. Los documentos de mi transferencia estaban listos, las escrituras preparadas, todo listo para cuando llegara el momento de vender también la casa. La propiedad en sí no se vendería inmediatamente. Cristina me había aconsejado esperar unos meses para conseguir mejor precio. Pero todo estaba preparado para cuando fuera el momento. Esa última noche en la casa dormí en el suelo del salón vacío. La cama de invitados ya se había ido esa tarde, y algo en mí no quería irme sin pasar una última noche ahí. Me envolví en un saco de dormir que había comprado ese mismo día y me acosté mirando el techo alto, escuchando cómo el silencio tenía su propio sonido cuando no hay nada que lo interrumpa. Pensé en todas las noches que había dormido en esa casa creyendo que estaba construyendo un futuro. En todas las cenas, las conversaciones, los planes que habíamos hecho en esas habitaciones ahora vacías, en cómo todo eso había resultado ser tan frágil como parecía sólido. Pero también pensé en lo que vendría, en la cuenta bancaria que crecía con cada venta confirmada, en los papeles que demostraban que todo lo que estaba sucediendo era completamente legal, en la libertad que venía de saber que ya no le debía nada a nadie, que podía empezar desde cero con los recursos para hacerlo bien. Cuando cerré los ojos esa noche, no sentí tristeza. Sentí algo parecido a la paz que viene después de terminar un trabajo difícil. La casa estaba vacía,
pero yo estaba llena de posibilidades. Y eso, en medio de todo el dolor, se sentía sorprendentemente como una victoria. Elegí Lisboa porque la ciudad parecía un lugar que perdona los comienzos. Había estado ahí una vez, años atrás, en un viaje de fin de semana que recordaba más por la luz que por cualquier otra cosa. Esa luz generosa que hace que todo se vea un poco más amable, un poco más posible. Cuando empecé a buscar apartamentos desde Madrid, mirando fotos en internet a las 3 de la mañana, porque no podía dormir, supe que tenía que ser Lisboa, una ciudad donde nadie me conocía, donde mi historia no me precedía, donde podía ser simplemente alguien que llegaba a empezar de nuevo. El apartamento estaba en el 4º piso de un edificio estrecho en Alfama, con azulejos azules en la fachada y una escalera que olía a polvo de piedra y café, recién hecho. Tenía luz, mucha luz, la clase de luz que no juzga, sino que simplemente existe. Y tenía un balcón pequeño desde donde podías ver los tejados subir y bajar como respiraciones, las líneas de ropa tendida que conectaban edificios, la vida de otros desplegándose en ventanas abiertas. Firmé el contrato de alquiler con la misma letra cuidadosa que había usado en todas las ventas, y por primera vez en semanas, mi firma se sintió como una promesa que me estaba haciendo a mí misma, en lugar de un documento más en una pila interminable. Los primeros días fueron extraños. Me despertaba temprano por la costumbre y por un momento olvidaba dónde estaba. Después veía las paredes blancas y desnudas, escuchaba el tranvía pasar en la calle de abajo y recordaba. Estaba en Lisboa, estaba sola, estaba empezando de nuevo. Las 3 cosas eran ciertas al mismo tiempo y ninguna me asustaba tanto como había pensado que lo harían. Me levantaba, preparaba café en la cafetera básica que había comprado el primer día y salía a caminar sin rumbo fijo, dejando que la ciudad me enseñara sus secretos poco a poco. Aprendí el barrio por el sabor de sus pastelerías. La pastelaria en la esquina, donde hacían pastéis de nata que se deshacían en la boca, todavía calientes del horno a las 7 de la mañana. La panadería 2 calles más abajo, donde el señor mayor que atendía ya empezaba a sentir cuando me veía llegar, como si me conociera de toda la vida. Descubrí qué adoquines estaban sueltos y cuáles estaban firmes bajo mis pies. Aprendí por dónde pasaba menos gente a ciertas horas, qué tiendas vendían qué cosas, dónde encontrar el mejor bacalao, cuál mercado tenía las frutas más frescas. La ciudad se iba revelando en capas, como algo que tenía que ganarse mi confianza antes de abrirse completamente. Abrí una cuenta en un banco portugués, un proceso que requirió más paciencia de la que esperaba, pero que finalmente se resolvió con una tarjeta nueva que llevaba solo mi nombre, solo mi dirección en Lisboa, solo mi futuro sin ecos del pasado. Cambié mi plan de teléfono a una compañía local, actualicé mi dirección en todos los servicios que usaba, mandé notificaciones de cambio de residencia que se sentían como pequeñas banderas plantadas en territorio nuevo. Cada trámite administrativo era un paso más hacia convertir Lisboa de Inopetesum, un escape temporal, a un hogar real. Compré lo mínimo, platos blancos simples, 2 de cada cosa porque solo era yo y no necesitaba más, una sartén, una olla, exactamente 2 copas de vino porque a veces el simbolismo importa, un par de sábanas que olían a nuevo, una manta suave, almohadas que no tenían la forma de la cabeza de nadie más, muebles básicos, una mesa pequeña, 2 sillas, un sofá usado pero cómodo que encontré en una tienda de segunda mano, y una planta, un potus que la mujer de la floristería me aseguró que era imposible de matar. Le dije que eso ya lo veríamos. Cuidarla sería práctica para cuidar de mí misma.
algo en lo que no había sido muy buena últimamente. Las tardes eran para el trabajo más difícil. Me sentaba en la mesa nueva con mi laptop y entraba a la cuenta del estate donde se estaban depositando los pagos de las ventas. Reconciliaba cada depósito con las facturas correspondientes, verificaba que los números coincidieran, pagaba a la casa de subastas y a los de mudanza y a Cristina. Organizaba PDFs en carpetas marcadas con la fecha en que todo esto había empezado, esa fecha que ahora dividía mi vida en antes y después. Configuré respaldos automáticos en la nube e imprimí copias en papel de los documentos más críticos, guardándolos en un sobre a prueba de fuego que escondí debajo de la cama. La paranoia útil, había aprendido, era solo otra forma de cuidarse. Los números eran buenos, mejores de lo que había esperado, honestamente. La subasta del arte había superado las estimaciones en varios lotes. Los muebles antiguos habían atraído a coleccionistas que pujaban con entusiasmo. Los coches se habían vendido rápido a precios justos. Cuando sumaba todo, después de pagar comisiones y gastos legales, me quedaba con suficiente dinero para vivir cómodamente durante años si era cuidadosa, o para empezar algo nuevo si encontraba que la libertad financiera era un tipo de libertad que nunca había apreciado completamente hasta que la tuve sin condiciones, sin tener que consultar con nadie, sin compartir decisiones. Las noches las dedicaba a caminar. Lisboa de noche es diferente a Lisboa de día. Las luces amarillas de las farolas hacen que todo se vea más suave, más antiguo, como si estuvieras caminando por varias épocas al mismo tiempo. Subía hasta los miradores porque me gustaba la sensación de estar arriba, mirando abajo, viendo la ciudad extenderse hacia el río que brillaba plano y plateado bajo la luz de la luna. El tejo me calmaba de formas que las palabras no podían. Era constante, seguía su curso sin importar lo que pasara en las vidas de las personas que vivían junto a él. Había algo reconfortante en esa indiferencia. Empecé a establecer rutinas pequeñas. Café en la pastelaria de la esquina cada mañana a las 8. Compras en el mercado los martes y viernes. Caminata hasta el mirador de Santa Lucia los domingos al atardecer. Clases de portugués los lunes y jueves en una escuela de idiomas cerca de Baixa, donde el profesor era un joven paciente que no hacía preguntas sobre por qué una española de 40 y tantos había decidido mudarse a Lisboa sola. Las rutinas me daban estructura cuando todo lo demás se sentía demasiado líquido, demasiado incierto. Eran anclas voluntarias que yo misma elegía, no obligaciones impuestas por una vida que ya no existía. El portugués era más difícil de lo que esperaba, pero también más satisfactorio. Cada palabra nueva que aprendía se sentía como un ladrillo en la construcción de esta vida nueva. Practicaba con los vecinos, con los tenderos, con cualquiera que tuviera paciencia para escucharme masacrar su idioma con mi acento español. La mayoría sonreía y me corregía suavemente. Una señora mayor del segundo piso me invitó a tomar té una tarde y pasamos 2 horas hablando mitad en portugués, mitad en español, mitad en gestos, riendo de mis errores y de las similitudes absurdas entre nuestras lenguas. Se llamaba Dona Amelia y me recordó a mi abuela, esa manera de ser directa pero cariñosa al mismo tiempo. Compré libros en portugués, primero libros infantiles porque eran más fáciles, después novelas sencillas, eventualmente poesía que no entendía completamente, pero que me gustaba de todas formas. Leía en el balcón por las tardes, con un té o un vino dependiendo del día, dejando que las palabras se asentaran en mi cerebro, aunque no supiera exactamente qué significaban todas. El idioma era una forma de comprometerme con el lugar,
de decirle a Lisboa que iba en serio, que esto no era solo un escape temporal, sino una decisión de quedarme. Había días difíciles, días en que me despertaba y el peso de todo lo que había perdido me aplastaba antes de que pudiera levantarme de la cama. Días en que veía parejas caminando por la calle tomadas de la mano y sentía una envidia tan aguda que tenía que desviar la mirada. Días en que revisaba compulsivamente las redes sociales buscando señales de su vida nueva, sabiendo que era masoquismo puro, pero sin poder detenerme. En esos días me obligaba a salir de todas formas, a caminar aunque no tuviera ganas, a hablar con dona Amelia, aunque solo quisiera quedarme en silencio, a cocinar algo, aunque solo fuera pasta simple, porque comer era cuidarse y yo estaba aprendiendo a cuidarme mejor. Poco a poco, Lisboa dejó de ser el lugar donde había escapado para convertirse en el lugar donde estaba construyendo algo nuevo. No sabía qué era ese algo todavía, pero podía sentirlo tomando forma en las rutinas pequeñas, en el portugués que mejoraba semana a semana, en la forma en que los comerciantes ya me reconocían, en cómo el apartamento empezaba a oler a mí en lugar de a nuevo. La planta no había muerto, de hecho estaba creciendo, sacando hojas nuevas que me enorgullecían ridículamente. Si podía mantener viva una planta, quizás podía mantenerme viva a mí misma también, en las formas que importaban. Una noche, sentada en el balcón con una copa de vino verde mirando cómo se encendían las luces en las ventanas de enfrente, me di cuenta de algo. Había pasado un día entero sin pensar en él. No una hora, no una tarde, sino un día completo en el que él simplemente no había existido en mis pensamientos. No fue intencional, no fue forzado, simplemente pasó, y cuando me di cuenta, en lugar de sentir culpa o tristeza, sentí algo parecido al alivio. Estaba sanando, lento, en silencio, sin dramatismo, pero estaba sanando. La ciudad me estaba curando sin que yo me diera cuenta, con su luz generosa y sus calles empinadas y su río indiferente. Lisboa me había perdonado antes de que yo supiera que necesitaba perdón, y ahora yo estaba aprendiendo a perdonarme a mí misma también. Regresaron un viernes, lo supe porque una alerta llegó a mi bandeja de entrada desde el servicio de seguridad que había contratado para supervisar la inspección final del terreno. La mansión ya había cerrado, vendida finalmente a un desarrollador que planeaba construir un complejo de apartamentos de lujo. El terreno estaba limpio, con permisos y vallas, todo legal y documentado hasta el último detalle. Una cámara activada por movimiento, instalada legalmente por el contratista mientras la propiedad todavía estaba a mi nombre, había capturado un coche deteniéndose en la acera, puertas abriéndose, cuerpos saliendo como si el aire pudiera haber cambiado mientras estuvieron ausentes. Estaba en mi apartamento de Lisboa cuando la notificación llegó. Eran las 4 de la tarde. Yo acababa de volver de mi clase de portugués y estaba preparando té cuando mi teléfono vibró. El mensaje era simple. Actividad detectada en el sitio. Video disponible en su carpeta privada. Sentí algo extraño en mi el pecho. No exactamente nervios, pero tampoco calma. Era más como anticipación, como cuando sabes que algo que has estado esperando finalmente va a pasar. Abrí mi laptop, entré a la carpeta encriptada y ahí estaba el video, subido automáticamente desde la cámara de seguridad. Lo reproduje. La calidad era buena, mejor de lo que esperaba. Podía ver claramente el coche negro, un modelo nuevo que no reconocí, estacionándose justo donde solía estar nuestro portón de entrada. Él salió primero, vestido con uno de esos trajes caros que siempre le gustaron, mirando alrededor con esa expresión que conocía demasiado bien,
esa mezcla de confianza y expectativa de que las cosas sean como él las recuerda. Después salió ella, la de la foto de París, con un vestido elegante y tacones demasiado altos para caminar en tierra suelta. Y mis hermanos, los dos, saliendo del asiento trasero, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor con algo que parecía confusión. La cámara los capturó caminando hacia lo que habían esperado que fuera la puerta principal. Pero no había puerta principal, no había casa. Los portones de hierro que yo misma había mandado instalar años atrás habían sido removidos y vendidos a un anticuario. Las paredes que encerraban el jardín estaban demolidas. Lo que quedaba era un terreno plano rodeado por vallas de construcción con señales de propiedad privada, prohibido el paso, y los permisos de obra pegados en plástico laminado. Detrás de las vallas, nada, solo tierra nivelada, algunas marcas de donde estuvieron los cimientos, espacios vacíos donde los árboles del jardín habían sido trasplantados y vendidos a un vivero. Vi cómo se detenían todos al mismo tiempo, como una coreografía involuntaria. Sus cuerpos se congelaron en diferentes posturas de shock. Él dio un paso adelante, después otro, hasta que estuvo contra la valla metálica, sus manos agarrándola como si pudiera cambiar lo que veían sus ojos con solo apretar más fuerte. Ella se quedó unos pasos atrás, una mano en la boca, girando lentamente para ver todo el perímetro, como si la casa pudiera estar escondida en algún ángulo que no habían revisado todavía. Mis hermanos se miraron entre ellos con esas caras que conocía desde niña, esas expresiones de cuando algo salía muy mal y sabían que había consecuencias. Me serví una copa de vino tinto, del Alentejo, de esos vinos que saben a sol y paciencia, y me apoyé contra el marco de la puerta del balcón. El video seguía reproduciéndose en la pantalla. Podía ver cómo él intentaba abrir la puerta de la valla, pero estaba con candado, por supuesto. Todo el perímetro estaba asegurado, con carteles que explicaban claramente que la propiedad había sido vendida y estaba en proceso de desarrollo. Vi cómo él sacaba su teléfono, probablemente intentando llamar a alguien, tal vez a mí, aunque había bloqueado su número semanas atrás. Sus movimientos se volvieron más agitados, caminando de un lado a otro de la valla, como un animal enjaulado, aunque irónicamente era él quien estaba afuera y la jaula estaba vacía. Uno de mis hermanos, el mayor, se acercó a los carteles pegados en la valla y empezó a leerlos. Podía ver su boca moverse, probablemente leyendo en voz alta para los demás. Los permisos de construcción con fechas, el aviso de venta completada, el nombre de la empresa desarrolladora. Todo oficial, todo legal, todo imposible de disputar. Vi cómo su postura cambiaba mientras leía, los hombros cayendo, la cabeza bajando. Reconocimiento. Esa comprensión lenta de que no había error, no había malentendido, solo realidad documentada y definitiva. El shock se convirtió en confusión, la confusión en algo que parecía rabia. Él empezó a gesticular, sus brazos moviéndose en esos patrones que significaban que estaba elevando la voz, aunque el video no tenía audio. Señalaba hacia el terreno vacío, hacia los carteles, hacia el cielo, como si pudiera apelar a alguna autoridad invisible. Ella se había sentado en el suelo, literalmente colapsada contra la valla, mirando el vacío, como si pudiera invocar la casa de vuelta con solo desearlo suficientemente fuerte. Mis hermanos permanecían quietos, intercambiando miradas que conocía muy bien. Miradas de «la cagamos», seguidas de miradas de «¿qué hacemos ahora?». Tomé un sorbo largo del vino. Sabía exactamente a qué sabía la victoria y no era a triunfo ruidoso como había imaginado alguna vez. Era más tranquilo que eso, más completo.
No sentía alegría exactamente, ni satisfacción en el sentido vengativo. Lo que sentía era finalizado, terminado, como cuando cierras un libro después de leer la última página y lo colocas en el estante, sabiendo que esa historia ya no necesita más de ti. Ellos estaban allá, en Madrid, mirando las consecuencias de decisiones que habían tomado, sin pensar que yo también podía tomar decisiones. Y yo estaba aquí, en Lisboa, bebiendo buen vino en un apartamento que era completamente mío, viendo cómo el pasado se revelaba como exactamente eso, pasado. El video mostraba cómo pasaban los minutos. Él llamó a alguien más, probablemente a un abogado o quizás al agente inmobiliario que le había vendido sueños de una vida que incluía una mansión que ya no existía. Vi cómo gesticulaba mientras hablaba, probablemente exigiendo explicaciones, pidiendo soluciones, buscando a alguien a quien culpar que no fuera él mismo. Pero no había nadie a quien culpar. Todo lo que había pasado era completamente legal. Cada venta documentada, cada transferencia registrada, cada paso supervisado por abogados y notarios. Yo no había robado nada, no había escondido nada, solo había ejercido mis derechos sobre propiedades que legalmente me pertenecían. El sistema que él siempre había dado por sentado ahora trabajaba en mi favor, y esa ironía era más dulce que cualquier venganza dramática. Después de un rato, los vi volver al coche. El lenguaje corporal había cambiado completamente. Llegaron con expectativa, se iban con derrota. Él caminaba rígido, con esa tensión en los hombros que significaba rabia contenida sin lugar donde ponerla. Ella se limpiaba los ojos, su vestido elegante, ahora manchado, de polvo de donde se había sentado en el suelo. Mis hermanos iban detrás, con las manos todavía en los bolsillos, mirando al suelo, probablemente procesando cómo explicarle a él que esto había pasado, que la casa que les había prometido que existiría para ellos también ya no estaba. El coche arrancó y desapareció de la vista de la cámara. Dejé que el video siguiera corriendo, mostrando solo el terreno vacío con su valla y sus carteles, el viento moviendo un poco de polvo, las sombras alargándose mientras el sol bajaba. Había algo poético en ese vacío, donde una vez hubo una mansión llena de cosas y recuerdos y mentiras disfrazadas de matrimonio. Ahora solo había espacio. Espacio que pronto sería ocupado por apartamentos nuevos para familias nuevas que crearían sus propias historias sin saber nada de la mía. El terreno no recordaba. Yo elegía qué recordar. Cerré la laptop y salí al balcón con mi copa todavía medio llena. Lisboa se extendía frente a mí con sus tejados naranjas y sus calles sinuosas, el tejo brillando a la distancia bajo la luz dorada de la tarde. Pensé en ellos, probablemente todavía en el coche, intentando entender qué había pasado, buscando explicaciones que justificaran cómo habían subestimado tan completamente a alguien que creían que conocían. Pensé en la conversación que probablemente estaban teniendo, las acusaciones, las defensas, la búsqueda frenética de alguien a quien culpar que no fuera ellos mismos. Y después dejé de pensar en ellos. Fue intencional esta vez, una decisión consciente de cerrar esa puerta en mi mente. Ya había visto suficiente. El video quedaría guardado en mi carpeta encriptada, respaldo de respaldo por si algún día necesitaba recordar que todo esto realmente pasó. Pero no necesitaba verlo otra vez. No necesitaba regodearme en su confusión o alimentar mi ego con su derrota. Lo que necesitaba era seguir adelante con la vida que estaba construyendo aquí, en esta ciudad que me había acogido sin hacer preguntas. El vino se había terminado sin que me diera cuenta.
Lo había bebido despacio, saboreando cada sorbo mientras procesaba lo que acababa de ver. Me sentía ligera de una forma extraña, como si un peso que no sabía que estaba cargando se hubiera evaporado. Durante semanas había trabajado hacia este momento, este punto final donde ellos se enfrentarían con la realidad de mis decisiones. Ahora que había llegado, era más silencioso de lo que esperaba. No había fuegos artificiales, no había discursos dramáticos, solo un video de 30 minutos de gente confundida mirando un terreno vacío, y eso era más que suficiente. Volví adentro y cerré el balcón. Tenía planes para la noche, pequeños y simples. Cocinar algo sencillo, tal vez pasta con esas verduras que había comprado en el mercado esta mañana. Leer un poco más del libro en portugués que estaba tratando de terminar. Quizás llamar a Dona Amelia para ver si quería tomar café mañana. Planes de una vida normal, una vida que no giraba alrededor de venganzas o finales dramáticos, sino de rutinas tranquilas y momentos pequeños que se acumulaban en algo parecido a la paz. Guardé la laptop en su lugar y borré la notificación del teléfono. No necesitaba más alertas del terreno. La cámara haría su trabajo de vigilancia por si había problemas de seguridad, pero yo no necesitaba ver más. Esa parte de mi vida estaba cerrada. Ellos podrían intentar contactarme. Probablemente lo harían, pero mi número estaba bloqueado. Mi dirección era desconocida para ellos. Y mi vida nueva no incluía espacio para explicaciones o justificaciones que llegaban demasiado tarde. Mis hermanos llamaron eventualmente, sus nombres iluminando mi pantalla como lámparas viejas que parpadean después de una tormenta. Dejé que las llamadas pasaran directo a buzón de voz, no por crueldad, sino porque necesitaba estar lista. Necesitaba que mi pulso estuviera tranquilo antes de escuchar lo que tuvieran que decir. Las primeras llamadas llegaron el mismo viernes del video, probablemente desde el coche mientras volvían de ver el terreno vacío. Después, más el sábado, el domingo, cada una más desesperada que la anterior si juzgaba por la cantidad de veces que intentaban. No contesté ninguna. Escuché los mensajes de voz 2 días después, cuando me sentí lo suficientemente fuerte para hacerlo sin que me afectara. Las voces eran las mismas, pero el tono era diferente. No era la despreocupación de siempre, esa confianza de hermanos mayores que asumen que siempre habrá perdón. Era algo más urgente, más incómodo. Hablaban de presión, de timing, de boletos de avión que ya estaban comprados cuando se enteraron de la boda, de promesas que no sabían cómo rechazar sin causar conflicto, de no entender completamente la situación entre él y yo, porque él les había dicho que estábamos separados, que era amistoso, que yo estaba de acuerdo. Mentiras, que ahora sonaban huecas incluso en sus propias voces mientras las repetían para mí. Les devolví las llamadas una semana después, en una tarde tranquila, cuando sabía que podría mantener la voz firme sin importar lo que dijeran. Hablé con cada uno por separado, conversaciones cortas que me di como quien mide ingredientes para una receta que no puede permitirse salir mal. Les dije, en un tono tan uniforme como papel rayado, que familia no es audiencia para espectáculos, que estar en esa boda, sonriendo en esas fotos, eligiendo su lado sin siquiera preguntarme mi versión, había sido una declaración clara de dónde estaban parados, y que yo había escuchado ese mensaje perfectamente. Les expliqué que mi puerta, por ahora, permanecería cerrada. No para siempre necesariamente, pero sí por el tiempo que necesitara para procesar lo que había pasado, sin tener que educarlos a ellos sobre por qué lo que hicieron dolió tanto. El amor no es un préstamo que puedas pedir cuando lo necesites. La confianza definitivamente tampoco lo es. Tiene que ser construida,
y ellos habían demolido años de construcción en una sola tarde parisina. Antes de colgar con cada uno, les dije que respetaran mi espacio, que no intentaran aparecer en Lisboa porque no les abriría la puerta, y que cuando estuviera lista para hablar más, si es que alguna vez lo estaba, yo los contactaría, no ellos a mí. Hubo finales administrativos que atender en las semanas siguientes, cerrar la cuenta conjunta que tenía un balance de exactamente 0 euros, transferir el último crédito de las utilidades a mi nueva dirección en Lisboa, un reembolso pequeño de la compañía eléctrica por pagos anticipados, borrar el calendario compartido que alguna vez tuvo aniversarios y citas del dentista, eventos que planeamos juntos en una época donde el futuro parecía algo que construíamos en equipo. Cada acción era pequeña, pero definitiva, como quitar puntadas de una herida que finalmente estaba cerrando. Actualicé mi testamento con un notario portugués que hablaba español con acento cerrado pero entendible. La nueva versión reflejaba mi vida actual, todo para organizaciones benéficas que había apoyado durante años y para 2 primas que siempre estuvieron ahí cuando las necesité. Mis hermanos no aparecían en ninguna parte del documento. El notario me preguntó si estaba segura, si había considerado todas las implicaciones. Le dije que nunca había estado más segura de nada. Firmé cada página sintiendo que cada firma era un acto de autodeterminación, eligiendo conscientemente quién heredaría las partes de mi vida que quedaran cuando ya no estuviera. Programé un chequeo médico completo, uno de esos exámenes donde revisan todo, porque llevaba años posponiendo citas conmigo misma por estar ocupada con la vida de otra persona. La doctora era una mujer portuguesa de mi edad, que hizo las preguntas de rutina sin juzgar las respuestas. Presión arterial un poco alta, pero nada preocupante. Niveles de estrés visibles en análisis de sangre, pero mejorando. Me recomendó yoga o natación, algo para ayudar al cuerpo a procesar lo que la mente estaba trabajando. Me inscribí en clases de yoga cerca de Estrela, en un estudio pequeño donde las ventanas daban a un jardín y la profesora hablaba en portugués suave que me obligaba a concentrarme tanto en entender las instrucciones que no podía pensar en nada más. Me inscribí en más clases de portugués, esta vez un nivel más avanzado. Quería poder leer periódicos sin diccionario, entender las noticias en la televisión, mantener conversaciones complejas que fueran más allá de pedir pan en la panadería. Aprender nuevos verbos se sentía como una forma de reconstruir una vida, con gramática lo suficientemente fuerte para sostenerla. Cada conjugación era una herramienta nueva, cada palabra de vocabulario un ladrillo más en la estructura que estaba edificando. La lengua me abría puertas. Conversaciones más largas con Dona Amelia, chistes compartidos con la panadera, la capacidad de leer menús sin señalar torpemente las imágenes. Los pequeños actos, repetidos, se acumulaban en estructura. Despertar a la misma hora cada día. Caminar la misma ruta hasta el mercado cada martes. Yoga los lunes, miércoles y viernes. Clases de portugués los jueves. Leer en el balcón cada tarde con té o vino, dependiendo de cómo me sintiera. Cocinar cenas simples que comía despacio, saboreando cada bocado porque nadie me apuraba. Rutinas que elegía en lugar de rutinas que se imponían. Había poder en eso, en decidir cómo llenar las horas de mis días sin consultar con nadie, sin ajustarme a los horarios o preferencias de otra persona. Una tarde templada de finales de primavera, invité a mi primera visita. Dona Amelia llegó con una bolsa de aceitunas de su pueblo en el Alentejo y una historia larga sobre los azulejos de nuestra calle, que resultó ser más interesante de lo que esperaba.
Comimos en la mesa, pequeña, que había elegido específicamente por su estabilidad, compartiendo pan y queso y esas aceitunas que sabían a tierra y sal. El apartamento sostenía nuestras voces sin eco. La planta junto a la ventana se veía increíblemente verde, con 2 hojas nuevas que había sacado esa semana, y me di cuenta de que ya no necesitaba medir mi calma. Se había convertido en el cuarto donde vivía, en el aire que respiraba sin pensarlo. Hablamos de todo y de nada. Ella me contó sobre su esposo que había muerto hace 5 años, sobre cómo Lisboa había cambiado desde que era niña, sobre sus hijos que vivían en otros países, pero la llamaban cada domingo. Yo le conté partes de mi historia, las partes que podía compartir sin desmoronarme. Un matrimonio que terminó mal, una decisión de empezar de nuevo en otro lugar. Ella asintió con esa sabiduría que viene de haber vivido suficiente para saber que las historias siempre son más complicadas de lo que parecen. No me ofreció consejos no solicitados ni platitudes vacías. Solo me escuchó y compartió sus aceitunas, y eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando se fue, ya había oscurecido. Lavé los platos mientras veía las luces encenderse en las ventanas de enfrente, cada una iluminando una vida diferente, historias que nunca conocería, pero que existían en paralelo a la mía. Me gustaba eso de la ciudad, la forma en que todos vivíamos cerca, pero separados, conectados por calles y tranvías y mercados compartidos, pero cada uno en su propia órbita. No me sentía sola, me sentía en compañía de mí misma, que era diferente. Más tarde, sentada en el balcón con una manta sobre las piernas, porque las noches empezaban a refrescar, pensé en todo lo que había pasado desde esa foto de París, en la lista que había escrito con manos firmes mientras el corazón se rompía, en los documentos y las ventas y las cajas que salieron una por una, en las llamadas con abogados y tasadores y mudanzas, en el video del terreno vacío, con ellos mirando el espacio donde solía estar nuestra vida, en las llamadas de mis hermanos que ahora venían con menos frecuencia, aceptando finalmente que yo necesitaba tiempo, en este apartamento que olía a mi café, mi comida, mi vida nueva. Somewhere in Paris había una fotografía de una boda que yo nunca vería de nuevo. Somewhere en mi pasado había una casa que ya no existía, reemplazada por un proyecto de construcción que pronto sería apartamentos para extraños. Y aquí, en Lisboa, había una llave que giraba en una cerradura que solo yo tenía copia. Había una ciudad que se abría para mí despacio, revelando secretos y esquinas y vistas que me quitaban el aliento. Había una sonrisa que llevaba solo para mí misma, una sonrisa que él recordaría sin poder poseerla nunca más. No sabía exactamente qué vendría después, si me quedaría en Lisboa para siempre o si algún día me llamaría a otro lugar, si eventualmente perdonaría a mis hermanos o si algunas fracturas eran demasiado profundas para sanar completamente, si conocería a alguien nuevo o si aprendería a estar sola de formas que fueran satisfactorias en sí mismas. Pero esa incertidumbre ya no me asustaba. Era liberadora en cierta forma, saber que mi futuro era completamente mío para escribir sin tener que consultar con nadie más. La planta en la ventana se movía ligeramente con la brisa que entraba por el balcón. La había mantenido viva contra mis propias expectativas. Cada hoja nueva era una pequeña victoria, evidencia de que podía cuidar cosas, incluyéndome a mí misma. El portugués mejoraba cada semana. Mi cuerpo se sentía más fuerte desde el yoga. La cuenta bancaria era saludable, gracias a decisiones cuidadosas y planificación meticulosa. Tenía rutinas que me gustaban, vecinos que me saludaban, un mercado donde conocía a los vendedores por nombre.
Me envolví más en la manta y miré las estrellas que apenas se veían sobre las luces de la ciudad. Había algo perfecto en la imperfección de todo esto. No era el final feliz de cuento de hadas. No había reconciliación dramática ni momento de triunfo obvio. Era más sutil que eso. Era la satisfacción tranquila de saber que había enfrentado una traición devastadora y en lugar de derrumbarme, había construido una salida meticulosa. Había usado las herramientas que el sistema me daba. Había ejercido derechos que eran míos. Había tomado decisiones difíciles con claridad, incluso cuando el corazón estaba roto. Y aquí estaba, meses después, bebiendo té en un balcón en Lisboa, con una vida que era completamente mía. No perfecta, no sin cicatrices, pero mía. Construida por mis decisiones, sostenida por mi trabajo, navegada con mi brújula. Nadie podía quitarme eso, nadie podía entrar y desmantelarlo como yo había desmantelado la mansión. Esta vida era portátil, interna, dependía de quién era yo y no de qué poseía. Y esa, finalmente, era la libertad real que había estado buscando sin saberlo. La noche se profundizaba y Lisboa se preparaba para dormir. Entré, cerré el balcón, apagué las luces una por una. En la oscuridad del apartamento podía escuchar la ciudad respirar, un tranvía pasando a lo lejos, voces que se desvanecían en conversaciones que no entendería, música filtrada desde alguna ventana abierta. Me metí en la cama, entre sábanas que olían a mi detergente, en un colchón que había elegido yo, sola, bajo un techo que pagaba con dinero que había ganado con decisiones valientes. Antes de dormirme, pensé una última vez en esa foto de París, en sus caras sonriendo, sin saber que esa sonrisa costaría más de lo que habían calculado. En mis hermanos detrás, cómplices sin entender completamente de qué. Y pensé en mi cara ahora, no en ninguna foto, sino en el espejo cada mañana. Una cara que había llorado y después se había secado las lágrimas, que había planificado y ejecutado, que había aprendido palabras nuevas en un idioma nuevo, que sonreía ahora con una paz, que venía de adentro, no de circunstancias externas. Él recordaría esa sonrisa, recordaría a la mujer que subestimó, que pensó que aceptaría cualquier cosa, que no esperó que tuviera la fuerza o el conocimiento para defenderse, pero nunca volvería a poseer esa sonrisa. Era mía ahora, solo mía, y esa era la victoria más dulce de todas.